comunidad. Desde hace meses tenemos pendiente hablar de la nominada al Premio Oscar a Mejor Película Extranjera, Argentina 1985. Un drama judicial inspirado en la historia real de los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo, quienes en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a los responsables de la época más sangrienta de la dictadura militar argentina, sin dejarse intimidar por el régimen. Formaron un joven equipo legal de héroes para librar una batalla desigual. A este proceso judicial, ordenado por el presidente Raúl Alfonsín a los pocos días de recuperar la democracia, se le conoce como el juicio de las juntas. La película comienza bastante lenta, se toma su tiempo para que las personas que no estén familiarizadas con este hecho histórico entiendan de manera clara todo lo que está en juego y lo difícil que fue convencer a muchas de las personas involucradas a que se atrevieran a hablar. Y es que no es cualquier cosa sentar a un dictador en el banquillo de los acusados. Entre largas conversaciones y diálogos muy bien escritos, nos muestra lo duro que fue la recogida de pruebas, con las que se tenía que demostrar que los jefes militares en todo el país hicieron lo mismo: torturas sistemáticas, desapariciones, abuso del poder, y que los militares que perpetuaron estos hechos recibieron órdenes precisas. A la comisión de investigación solo le dieron 5 meses para juntar todas las pruebas, y la razón por la que se les dio tan poco tiempo es para que no lograran conseguir dichas pruebas. Lo mismo hicieron con Julio Estracera, el fiscal de apelaciones de la corte. Le mandaron a un novato para ayudarle, que además tenía relaciones con los militares. A esta presión hay que sumarle las amenazas constantes que llenaron a este hombre de miedos, dudas e incertidumbres. A pesar de que es un poco lenta al principio, la película en general tiene un buen ritmo, la producción es impecable y los personajes son carismáticos, en especial Ricardo Darín, que como siempre está espléndido. Este es el tipo de película donde las actuaciones llevan todo el peso y Ricardo Darín lleva la película en sus hombros sin ningún problema. Por otro lado, la reconstrucción de la historia es impresionante y tengo entendido que uno de los testigos que declara es Pablo Díaz, el único sobreviviente de la Noche de los Lápices. También tengo entendido que la sala del juzgado es el lugar real en donde ocurrió el juicio de 1985, y creo que esa atención al detalle ayuda mucho a la veracidad de la historia. Y es que no es fácil hablar de uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, y sobre todo hacerlo de manera atractiva, que no se vuelva demasiado pesada ni explote el sufrimiento de las víctimas. Y esta película logra precisamente eso. El guión está bastante cuidado en la forma en que aborda todas las atrocidades del régimen, diciendo siempre lo que tiene que decir, pero también es inteligente en la forma en que incorpora momentos de humor y la situación familiar. Situación que, por cierto, nos ayuda a relacionarnos más con estos personajes y nos hace más fácil identificarnos con los sentimientos de injusticia, miedo y rabia, no solo desde el punto legal, sino desde el punto familiar. Argentina 1985 es una buena película. Es un emocionante y apasionante drama jurídico que arroja luz sobre el histórico juicio a las juntas y el minucioso trabajo que llevó a su preparación. La historia narra la estrategia del fiscal elegido para enjuiciar a los responsables de la dictadura más sangrienta de la historia de Argentina, y creo que tanto para los argentinos como para todos los países que estuvieron bajo alguna dictadura militar, la película tiene un valor agregado. Muchas veces este tipo de eventos históricos es mejor verlos en un documental que en una película, porque creo que en un documental los hechos pueden ser mucho más precisos, pero llevar a la luz lo sucedido es necesario. De ahí que llevarlo a la ficción fue una muy buena idea para que esta historia pueda llegar a más personas, y es que no a todos les gustan los documentales. También hay que reconocer que los aspectos técnicos se manejan con maestría. La dirección es sobria cuando es necesario. La edición es muy eficiente y efectiva al usar la superposición de voces y testimonios reales. La partitura musical funciona muy bien y se usa de manera puntual. Y la historia es desgarradora.
En general, Argentina 1985 ilustra el clima político de su periodo con detalles meticulosos y construye una apasionante dramatización de una parte vital de la historia de Argentina. Esta es una película necesaria porque vivimos en una época en la que parece que están de moda los discursos negacionistas, fascistas y autoritarios. La película trata sobre personas que lucharon por la justicia y muestra sus batallas y sus emociones. El juicio duró 4 meses con más de 800 testigos presenciales y sobrevivientes de centros clandestinos de detención y tortura. Y definitivamente sus historias deben de ser escuchadas. Eso es todo lo que podemos darles. Y es que el peor crimen que podemos cometer es olvidar lo que sucedió y a quienes les pasó. El juicio permitió a la justicia argentina reconocer y reclamar un derecho largamente negado. Fue un juicio que inauguró la democracia y condenó el uso de la violencia como una posibilidad futura. En esta película, Argentina 1985, todo funciona. Los procedimientos judiciales están filmados con delicadeza. Los testimonios de la vida real incluidos brindan un relato poderoso, perturbador y desgarrador, y que saca a la luz la brutalidad del régimen dictatorial. Quizá lo más poderoso en la película es precisamente escuchar esos testimonios, ya que logran provocar en el espectador diferentes reacciones, pero sobre todo te sentirás ansioso e impotente, y esa es la idea. La manera de desarrollar la historia nunca es manipuladora y toda la atmósfera de la película está magistralmente construida y todos los personajes que vemos en pantalla se sienten humanos. Por supuesto, si eres conocedor de la historia real, sabrás que todo esto fue mucho más terrible y que la película omite muchas cosas. Una de las omisiones más obvias es la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo. Las Madres de la Plaza de Mayo es una asociación argentina formada en 1979, durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, con el fin de recuperar a sus hijos desaparecidos. Pero a pesar de algunas omisiones, es una película imperdible para cualquiera que se preocupe por la condición y la dignidad humana. Pero sobre todo, y lo más importante, es que es una película que nos recuerda que hay ciertas páginas de la historia que no se deben de repetir nunca más. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo qué calificación le pondrían. Como siempre les digo, esto es importante para que las personas de la comunidad que todavía no hayan visto esta película se atrevan o no a verla gracias a sus comentarios y su calificación y no se queden solamente con mi opinión. Para mí es una película muy emotiva y sobre todo respetuosa de un tema bastante escabroso y definitivamente es una manita arriba, un 8 sólido.